Ok, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Ángel Rubilar. Muchas gracias por estar en este webinar auspiciado por Admiral Markets. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama líneas de tendencia. Como pequeña introducción, voy a contarles que vamos a aprender sobre las líneas más famosas del trading. Sin lugar a duda, la palabra línea de tendencia es muy usada por los traders, aunque al parecer cada uno tiene su propia definición y su propia idea de cómo ellas se trazan, cómo ellas se realizan. En el webinar de hoy vamos a tratar de establecer ciertos criterios para poder tener un entendimiento un poco más común sobre esta herramienta tan utilizada. Como siempre, nuestro aviso de riesgo, donde se explica que el trading no es para todos y cuáles pueden ser los posibles problemas y las posibles consecuencias de entrar en este mercado sin conocimiento y sin las herramientas necesarias. También ciertos errores de software y otras condiciones de mercado que se podrían dar. Les dejo ahí un segundo para que lo lean. Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos del webinar del día de hoy? En primer punto es definir para que todos entendamos qué es una línea de tendencia. Segundo punto, ya un poco más adelante, vamos a ver qué tipos de líneas se usan. Y como bono al final del webinar vamos a ver cómo combinarla con un indicador para poder sacarle provecho a esta herramienta. ¿Qué son las líneas de tendencia? Principalmente son una representación visual de soportes y resistencias. Digo representación porque si nosotros miramos el gráfico no están ahí. Nosotros estamos interpretando las líneas de tendencia. Son imaginarias y ese es un punto bastante importante y es aquí porque muchos traders difieren de cuál es su línea de tendencia mejor, que aquí no va, que aquí sí va, y por eso no se ponen de acuerdo. Y como punto importante también es que se definen en un marco temporal dado. Por ejemplo, si yo estuviera mirando mi línea de tendencia en H4 y otra persona lo está mirando en un marco temporal más pequeño como M15, probablemente lo que él vea como una tendencia alcista, para mí simplemente sea un retroceso dentro de una tendencia bajista. Por tanto, definir el marco temporal es muy importante. Y tener en cuenta también que son nuestra interpretación. Por eso las estamos dibujando. Por eso nosotros tomamos una línea y la incluimos al gráfico. No es que pertenezca a él, sino que es un apoyo para nosotros para poder tomar una decisión de compra-venta. Como lo he nombrado en los otros webinars, generalmente cuando hablo de estrategias, una buena estrategia tiene que darnos una entrada comercial. Tiene que darnos una entrada y simplemente tenemos dos opciones, que es comprar o vender. Todo el análisis, las herramientas e indicadores que nosotros ocupemos están en solo esa dirección. Decirnos cuándo comprar y cuándo vender. Eso tienen que tenerlo claro. Ahora, ¿cómo logramos dibujarlas si esas líneas no están ahí, son representaciones nuestras, son imaginarias? En el caso de una tendencia al alza, lo haremos uniendo los puntos mínimos y en el caso de una tendencia a la baja, los puntos máximos. Si dibujamos más o menos una tendencia alcista, debería verse así. Nunca son tan bonitas ni tan perfectas, pero esa es la idea. Y nuestra línea de tendencia, vamos a dejarla de este color, debería ir uniendo los puntos mínimos
de esta tendencia al alza. Por tanto, ya nos está dando los niveles de piso que tiene este movimiento. Por eso hablamos que es una representación de soporte y resistencias. De esta manera se ve muy fácil y sencillo. El caso contrario de una tendencia a la baja sería más o menos así. Nos encontramos uniendo los máximos de esta manera. Ahora, a grandes rasgos, ya sabemos cómo dibujar una línea de tendencia en determinado movimiento. Ahora, más adelante vamos a ver cuántas ocupamos y en qué movimiento las ocupamos. Ahora, tenemos que recalcar ciertos puntos importantes, los cuales son que por lo menos necesito 2 puntos mínimos para poder trazar una línea de tendencia. O sea, yo ya con estos 2 puntos, punto 1 y punto 2, puedo trazar una línea de tendencia hacia el infinito para tener una guía. Ese es el mínimo que se requiere. Claro que los mínimos no siempre son los más óptimos, por tanto, necesito, para que tenga más validez, que vuelva a tocar, y que vuelva a tocar, y que vuelva. De esa manera, mi línea de tendencia se está confirmando, está ganando mucha mayor validez y mucha mayor fuerza. Por tanto, tengo más probabilidades de éxito en mi análisis. Mientras más veces ocurra este rebote, mayor será la fuerza con que esta línea sea rota, lo que se denomina breakout. Operar los breakouts es bastante lucrativo, pero hay que saber reconocerlos. Dan un muy buen indicio de cambio de movimiento, pero tiene que estar precedido por mayor cantidad de rebotes. Generalmente en este punto también podemos formar algún triángulo o algún canal, lo cual nos indica validez del movimiento y fuerza del breakout al romper. Ahora, hablamos de líneas largas mejores que las líneas cortas. Dependiendo del marco temporal en el que nos encontremos, vamos a tener mayor o menor líneas de tendencia, ya que nosotros podemos trazar cuántas líneas de tendencia queramos en el gráfico, tomando en cuenta siempre que vamos a tener 2 puntos mínimos. Teniendo en cuenta eso, ya sabemos que podemos trazar una cantidad casi infinita de líneas. Pero las más largas que vamos a tener van a ser mucho mejores versus las más cortas. Porque como todos ustedes saben, existen los pullbacks o retrocesos dentro del precio. Por tanto, muchas veces puedo encontrarme con uno de ellos si mi marco temporal es pequeño. Por tanto, no voy a tener una buena representación del movimiento. Dame un segundo antes de continuar. Al momento de ahora, me gustaría que hicieran preguntas para ver cómo vamos en este punto avanzando con los tips y con la manera de dibujarlo. Ok, me preguntan si puedo tomar más de 2 puntos. Claramente se pueden tomar más de 2 puntos. O sea, que sean 2 es el mínimo. Los rebotes. Sí, los rebotes pueden de repente traspasar un poco la línea de tendencia. Y vamos a ver de repente falsas rupturas.
Son movimientos un poco anómalos, pero pequeños. Por eso hay que ver cuánta línea de tendencia vamos a trazar nosotros. Me comentan que hasta el momento va todo claro. También. Mira, vamos a dar un ejemplo de una línea larga en el MetaTrader un poco más adelante para que quede claro más o menos cuántas líneas se ocupan. El ideal es que en un marco temporal de un H4 más o menos ocupemos unas 3 líneas. De esa manera vamos a ver un breakout, vamos a ver cómo va viajando el precio y lo vamos a tener más o menos encerrado, que es lo que nos interesa, tener controlado el precio. Y ahora, por eso les decía que hicieran preguntas hasta este momento, ¿cómo las combinamos, cómo las utilizamos y con qué indicador en esta ocasión se puede combinar? Vamos a ver el MetaTrader 4 porque realmente si no tenemos práctica, yo no saco nada con estar acá hablando media hora, una hora sobre líneas de tendencia, que ya son bien conocidas. Por tanto, prefiero que vean en el MetaTrader en acción cómo es que yo las puedo llevar a cabo. Así que vamos al MetaTrader. Nos fijamos acá. Tenemos nuestro gráfico. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es definir un marco temporal. Como marco temporal vamos a elegir H4. Vamos a borrar un poco acá este análisis anterior. Y podemos ver acá un movimiento un tanto definido. Por tanto, vamos a ocupar esta herramienta de acá, que se llama línea de tendencia. Vamos a tomar un punto y lo vamos a unir con el siguiente. Con esto yo ya tengo una línea de tendencia. Si nos fijamos acá, tenemos otro movimiento pronunciado y tomando el mínimo, y acá tenemos otra línea de tendencia. Un punto, 2 puntos y 2 casi rebotes. Por tanto, empieza a tomar forma y empieza a tomar validez, que es lo que estamos haciendo. Si seguimos, podemos tomar un punto, 2 puntos y ya tenemos otra línea de tendencia. En línea de tendencia se pueden continuar en una proyección hasta donde ya van a empezar a cruzarse y a no ser válidas, que es cuando, por ejemplo, nos ocurre una ruptura en un canal. Acá podemos ver cómo hubo una pequeña ruptura dentro de esta línea de tendencia. Vamos viendo unas preguntas hasta el momento. Ok, Andrés me comenta que tenga el botón de autotrading desactivado para no tener problemas con las operaciones. Muchas gracias, Andrés. Ok, tenemos trazada nuestra línea de tendencia en H4. Vamos a ver la diferencia con M30, con H1, perdón. Ya en H1 no se ven, aquí recién empiezan a aparecer mis líneas de tendencia, que podemos perfectamente ir ajustando para que tomen mayor validez. En este caso vemos lo importante que es definir, como dije anteriormente, el marco temporal, ya que si nos damos cuenta acá no toman exactamente el precio que esperábamos desde un mínimo hasta el siguiente. En este ejemplo podemos ver que se van creando distintos canales con más líneas de tendencia dentro. Cuando les comentaba que una línea de tendencia larga
tiene mayor validez que una línea de tendencia corta, es a esto a lo que me refiero. Vamos a tomar las propiedades para cambiarle el color. Perdón. En un momento comenté que era bueno de repente tener más de una línea de tendencia. Era esto a lo que me refería. Tenemos que tener una línea de tendencia exterior, que va a ser esta. Vamos a tener una línea interior. Vamos a tener una línea media que vamos a anotar ahora. Como pueden ver, a lo largo de un mes y medio más o menos, estas líneas fueron cumpliéndose. ¿Por qué es mejor ir teniendo 3 líneas? Justamente para buscar una línea más grande, que en este caso podríamos seguir extendiendo hasta acá, o hasta acá, que vaya teniendo de repente más acercamientos. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. Hay que tener mucho ojo acá para ver cuándo se dan las rupturas. Si nos damos cuenta en este movimiento y trazamos una línea baja para formar un canal, tenemos también mayor acercamiento. Por eso comentaba que cada trader de repente define su línea de tendencia. Porque es mejor muchas veces tener más de una o formar canales con esta línea de tendencia, justamente para poder tomar los rebotes y poder tomar el precio en su tendencia. La tendencia siempre han dicho que es la mejor amiga del trader. Y esta es la manera más fácil de poder encontrarla. Me preguntan qué criterio debo considerar para que la línea de tendencia se haya roto. Al igual que las medias móviles, que es lo que considero yo un pequeño rebote. Si hubiese ocurrido lo siguiente en el precio, por ejemplo, acá tenemos una salida, tenemos un rebote aquí y una posterior salida. En este caso, el ejemplo no es... A ver si lo seguimos acá. Hasta acá. Yo esta parte no la habría ya operado por el precio encontrarse fuera de mi línea de tendencia. Habría estado esperando. Generalmente es muy complicado cambiarse en el momento ínfimo del movimiento, pero sí existen otras maneras de identificarlo. Hay rupturas agresivas como esta y unas velas. El criterio que ocupo yo es que ya 2 o 3 velas del marco temporal que tengo cierran fuera de mi línea de tendencia, ya que mis stop loss están más o menos a la altura de eso, que vienen siendo los rebotes de mis medias. Como último punto, yo habría bajado mi stop loss acá si hubiese estado montado en este movimiento, y con esa ruptura agresiva habría ya eliminado el movimiento, dependiente de este pequeño tramo que me queda acá. Por eso nosotros podemos ir formando nuevas líneas de tendencia a medida que vamos avanzando con el precio.
Porque les comentaba que es importante combinarlas. Si bien existen personas que pueden obtener muchas ganancias con ellas, de repente la ayuda de un indicador extra o del conocimiento de velas japonesas me va a indicar cuándo comienzan los cambios de tendencia, ya que los retrocesos son muy grandes. Si se dan cuenta, acá vamos bajando y tenemos un retroceso casi a la misma altura, otro y otro más. Por tanto, ya tenemos una parte en este cuadro más lateralizada del precio. Es justamente eso lo que yo puedo ir filtrando con análisis técnico, por ejemplo, viendo los rebotes, los pisos, o con análisis de velas japonesas. Ahora, ¿cuál es el indicador que yo les recomiendo acá utilizar para ver los cambios de tendencia y la continuidad del movimiento? Es Heikin Nachi. Lo buscamos en indicadores, personalizados, Heikin Nachi. Le vamos a dar a la configuración para que nos muestre velas alcistas y velas bajistas. ¿Por qué Heikin Nachi? Porque si vamos a estar operando con líneas de tendencia, Heikin Nachi nos va a entregar lo siguiente: el precio promedio. Por tanto, ¿qué puedo hacer yo con el precio promedio? En esta línea puedo ir filtrando los pequeños retrocesos. Por tanto, un cambio no tan brusco me indica que puedo mantenerme en el movimiento, ya que si lo dejamos como primer plano, el indicador, podemos ver los colores del movimiento. Haciendo un zoom out se nos queda mucho más claro cómo van los retrocesos y cómo va el avance. Por eso yo decía que acá habría salido de la operación, porque rompe con un largo camino alcista. De hecho, ya con 2 o 3 velas Heikin Nachi hasta el tope, yo ya estaría pensando en salir de la operación. Me pregunta Carlos, ¿cómo puede reconocer una línea de tendencia cuando se está formando? Tienes que tener mínimo 2 puntos. Si tienes 2 puntos en la dirección que va el precio, eso es muy importante, tiene que ser la dirección que va el precio, nosotros ya podemos trazar una línea de tendencia con proyección, cosa de poder justamente predecir más o menos el camino del precio. Me dicen que el audio se escucha entrecortado. Este webinar está siendo grabado, por tanto va a ser subido después a nuestro canal de YouTube, Admiral Market Chile, y ahí podrán repasarlo si es que hay alguna parte anterior que se haya escuchado más o menos. Me preguntan cómo es el cambio de tendencia en Heikin Nachi. Simplemente es el cambio de color y la confirmación con las velas siguientes. En el webinar de Heikin Nachi, que también se encuentra en el canal, más o menos muestro cómo se ven los retrocesos dentro del mismo movimiento. Por ejemplo, vamos a dibujar una nueva línea acá. En la cual, supongamos, nosotros solo conocemos esta parte. Este también es un buen ejemplo de tendencia alcista. Tenemos 1, 2 puntos. Inicio de tendencia, ya que hubo cambio de color, pequeño retroceso y un rebote. Por tanto, tenemos luz verde para trazar una línea de tendencia con proyección. ¿Qué es lo que ocurre acá? Heikin Nachi me va filtrando los retrocesos. Siempre van a haber acercamiento a la línea de tendencia. Y podemos ir generando líneas nuevas dentro del mismo movimiento.
por ahí por ejemplo. Luego este retroceso, continuamos el alza. Si se topan con velas de este color y de este rango en Heikin Achi, se están encontrando con un movimiento fuerte. Por el contrario, si existen dos velas, como en este caso, bajistas, que no pintan mucho Heikin Achi, el movimiento tiende a continuar. Eso es importante. Acá podemos ver una vela pequeña, otra vela pequeña Heikin Achi y el movimiento continúa. Velas pequeñas Heikin Achi y el movimiento continúa. Ya sabemos que cuando las velas están rojas, van a ir a buscar mi línea de tendencia, por tanto yo puedo preparar una salida de esa manera. Al conocer el rango, ya que Heikin Achi me da un precio promedio de las velas japonesas, y me muestra cómo va el acercamiento hacia la misma línea, si va con fuerza o sin fuerza, puedo preparar mi salida del movimiento. Mientras se den velas pequeñas como esta, no tengo por qué preocuparme, a menos de que mi línea de tendencia sea completamente rota. Otra gracia de tener más de una línea de tendencia es saber que si rompe esta, por ejemplo, vamos a ir a buscar la siguiente. Ya que no llegó, sabemos que el movimiento va a continuar al alza. Y acá vemos claramente una vela que rompe el movimiento, seguido de otra vela gigante que indican una baja sostenida. Me comentan que generalmente viene una vela neutra antes del cambio de color. Eso sí sucede en Heikin Achi, ya que al pintar es un promedio del precio de apertura y de cierre anterior. Por tanto, necesita un promedio mayor para cambiar el color. Quisiera a esta altura saber si es que van siguiendo cómo ocupar las líneas de tendencia con Heikin Achi y cómo ocupar idealmente 3 líneas. A todo esto, el marco temporal lo pueden elegir completamente más pequeño. Pueden ir tomando acá en M1, en M5, pero siempre es recomendable tener, por lo menos en H1 o en H4, una línea de tendencia un poco más clara, un poco más larga, para tener una visión de precio ya un poco más grande. Me pregunta qué utilidad tiene dibujar las 3 líneas. Justamente filtrar los retrocesos del mismo día o de la misma semana. Una tendencia en M15 puede ser simplemente el retroceso de una tendencia en H4 o en D1. Por tanto, tengo un parámetro de hasta dónde pudiese llegar este movimiento. Si nos imaginamos que en este marco temporal, nosotros en un marco más pequeño estamos viendo una clara tendencia bajista, pero en H1 tenemos una tendencia ya más de alza y conocemos también acá otros puntos, por ejemplo esos dos. Ya sabemos más o menos hasta dónde va a viajar el precio, aunque estemos operando esta línea bajista. Ya sabemos dónde se va a cruzar, dónde puede haber un breakout y hasta dónde puede devolverse. De esa manera, tener más de una línea de tendencia y de repente ocupar marcos temporales distintos nos va a dar una mejor panorámica del precio. No sé si con eso aclaro un poco tu pregunta. Como vemos acá, cumple de manera más o menos exacta que esta línea con esta línea cruzan acá, donde el precio más o menos queda encerrado y después tiene una ruptura que es el breakout, un poco más agresiva hasta conseguir la línea de tendencia ya trazada. Siéntase libre de hacer un poco más de preguntas en esta altura.
Como les dije, el webinar de Heikki Nachi, si quieren explorarlo un poco más, que también tiene una estrategia, junto con RSI, se encuentra en nuestro canal de YouTube. Os invito a que lo visiten y nos vayan dejando comentarios sobre sus preguntas, sobre si están probando la estrategia, sobre si les sigue funcionando, para así nosotros poder darle mejor feedback a ustedes. Les comento que ya la próxima semana vamos a tratar 2 estrategias de líneas de tendencia, por eso la clase de hoy es un poco más básica, le está dando a rasgos generales qué es una línea de tendencia, cómo trazarlas, cuántas tener, y en el webinar de la próxima semana ya vamos a tener 1 o 2 estrategias por lo menos, solo con líneas de tendencia. Va a ser el día 9 ese webinar. ¿Preguntan qué significa el indicador Heikki Nachi MA, Moving Average? Moving Average es media móvil. Heikki Nachi es equilibrio. Por eso toma el promedio el indicador. La traducción exacta en este minuto no me acuerdo, pero tiene que ver con el equilibrio. Por eso es que tomamos un promedio de las velas. Me preguntan si el retraso de Heikki Nachi puede hacer que uno salga tarde del movimiento. Podría ser que mi retroceso sea un poco más grande de lo esperado al ser un indicador retrasado, sí. Por eso es que yo los invito a que lo combinen con patrones de velas bajistas y de velas alcistas que vamos a ver la próxima semana para poder decidir un poco mejor el movimiento. Siempre vamos a tener un retroceso. Yo en mi operatoria personal ocupo medias móviles y tienen un retroceso importante antes de darme el criterio de salida. Como los mercados siempre van a estar ahí, no nos tiene que preocupar muchas veces dejar 10, 15 o 20 pips de retroceso en el mercado, porque como les comentaba en un principio, salirse en el punto óptimo de cambio de tendencia es muy difícil. Hay que preferir siempre controlar la gestión de riesgo, para eso también hay webinars que da Emilio, son bastante completos, están también en el canal, y combinarlo con análisis técnico y análisis de velas japonesas, que son otros webinars que he dado y que también se encuentran en el canal. Para mí las velas japonesas y los cambios de tendencia son los patrones más importantes a revisar, ya que me gusta una operatoria un poco más de largo plazo moviéndome junto a la tendencia. Me dice Carlos que no encuentra el webinar de Heikki Nachi. Voy a dar mi correo ahora para todos, para que puedan pedirme el webinar de Heikki Nachi en caso de no encontrarlo. Le acabo de enviar al chat ahora mi correo, que es angel.rubilar@admiralmarkets.com, y de esa manera pueden pedirme el webinar de Heikki Nachi. Me dice Luis que él trabaja en 5 minutos y que no le conviene el retraso de Heikki Nachi. Claro, mira, Luis, esta es solo una manera de operar, no es la mejor ni la única. La idea sí era dejar en claro que 3 líneas de tendencia, marcos temporales diferentes, son bastante buenos. Ya la próxima semana vamos a venir con un poco más específico cómo operar casi marcos temporales pequeños y grandes, de manera que las líneas de tendencia
me apoyen y sean mucho mejor. Generalmente las personas que ocupan Price Action se tienen que ver muy beneficiadas de la línea de tendencia y tienen que tenerlas muy claras. Vamos a ver también la próxima semana cómo los canales nos ayudan a seguir el precio. Como otro punto importante, ya sea esta u otra estrategia que ustedes decidan ocupar, les recomiendo mucho que vean el webinar que hice de diario de trading, donde se habla de plan de trabajo y de cómo gerenciar tu estrategia. De qué parámetros tienes que definir para poder englobar un mejor trading. Seguir el gráfico, entender el precio, entender indicadores, es parte de ello. La gestión de riesgo, la gestión de capital y la autogerencia es lo que te llevan al éxito con cada estrategia. Maneras de operar hay muchas y como les comentaba en un principio, solo necesitamos tomar la decisión de compra o venta. Nada más. Por eso muchas veces es fácil que haya gente que gane en este mercado sin mucho conocimiento, ya que simplemente es comprar o vender con una probabilidad de 50 y 50. El resto, que es el plan de trabajo y el diario de trading, les va a dar lo que muchos llaman la psicología del trader o la disciplina del trader. Siempre aparece en los libros, en algunos webinars, pero está poco explicado en específico con pasos a seguir para poder llevarla a cabo. En ese webinar explico cómo cualquier estrategia puede tornarse ganadora a través del análisis de tu diario de trading y a través de tu plan de trabajo. Tal vez eso es todo lo que necesitan para poder seguir siendo rentable y aumentar sus ganancias. Muchas veces hay que mirar la pintura completa para poder entender eso. Si ya tienen una operativa consistente y han ganado muchas veces, tal vez es simplemente la autogerencia lo que les va faltando. Nosotros, claro, nos esforzamos en ir mostrando distintas variedades de estrategias para que puedan adaptarla a su personalidad, ya que el trading es bastante específico para cada persona. Pero sí existen directrices comunes que nos pueden ayudar a llevar esta actividad a un nivel ya más profesional, independiente de que nuestros capitales no sean de miles de millones. Quisiera ya recibir la última ronda de preguntas antes de ir cerrando el webinar. Yo sé que para algunos este tema puede haber sido un poco básico, pero nunca está de más repasarlo, ni está de más que les dé un consejo como que prueben entre líneas de tendencia, para que vean los rebotes y para que vean el breakout. Como les comenté, se viene la próxima semana ya cómo operar los breakouts con líneas de tendencia. Ese es un punto que voy a tocar y ciertos tipos de patrones de velas para que puedan de mejor manera identificar cuando comienza una tendencia alcista o bajista. Como les comentaba, el webinar se va a dar la próxima semana, el día 9. Me dicen que veo un tema recordatorio de cómo gerenciar el trabajo en el trading. También me preguntan antes cuánto se desplaza en promedio un par de monedas. Mira, el par de monedas es variable, o sea, el desplazamiento, pero generalmente anda, no sé, el dólar neozelandés entre los 40 y 90 puntos, 100 puntos, la libra muchas veces va de los, como mínimo, de los 40 a los 90. Eso va un poco en el par que tú defines para poder trabajar. Al separar en marcos temporales, como los tengo yo, puedes ver más o menos la diferencia entre precio arriba y abajo. Y ahora voy a repasar un poco lo que es el plan de trabajo de grandes rasgos para que sepan con qué se van a encontrar en el webinar. Para definir un plan de trabajo tengo que ver qué estrategia voy a tener, qué días voy a operar, en qué horario voy a operar,
cuánta gestión de riesgo voy a tener y cuál es mi plan de gestión de capital a seguir. Es diferente arriesgar un 1% por operación y tener 15 operaciones abiertas a arriesgar un 1% por operación y permanecer solo 3. Tienen que estar definiendo esa cantidad de parámetros. Es distinto operar el lunes a las 8 de la mañana que el lunes a las 5 de la tarde. Tal vez no es el momento en el cual el par que yo he elegido tiene mayor actividad. O simplemente tengo que cambiar de estrategia si ese es el horario en el cual puedo transar y tener una estrategia tal vez de más largo plazo que permita poder tener una entrada de mercado cuando yo esté fuera de la pantalla. Son temas como esos los que se tratan en el plan de trabajo. Plan de trabajo que, por cierto, tiene que estar por escrito, ya sea a mano o impreso, mientras ustedes hacen el trading. Es muy bueno que le incluyan imágenes. Por ejemplo, si mi modelo dice entra en tal punto, tener un pantallazo para saber qué es lo que estoy buscando en el mercado, ya que recordemos que nosotros vemos el inicio del precio o el inicio del movimiento, no sabemos qué pasa de ahí adelante. Y es muy bueno tener ya un ojo un poco más preparado de cuál es el patrón que voy a buscar. Entonces combina muy bien con el diario de trading, que es simplemente un pantallazo cuando ya he entrado a la operación y anotar los criterios de por qué lo hice. Sí, se cumplió tal modelo de mi estrategia, por tanto entré en mercado en compra, me pareció bueno. Y un factor clave que yo les invito a que anoten siempre y que le pido a mis clientes es que anoten sus emociones. Me sentí inseguro, por ejemplo, con tal estrategia. Después de cierto tiempo, una cantidad de trades de 30 o 50, yo les pido que lo vuelvan a analizar para que de esa manera se puedan autogerenciar. Si me doy cuenta que tuve 35 trades en el dólar australiano y en 25 tenía nervio, pero de esos 25, 24 fueron positivos, tengo un refuerzo psicológico del cual me puedo anclar para la próxima vez que ocupe ese modelo en esa moneda, no sentirme nervioso y poder tener más confianza en mi trading. Y de esa manera poder seguir creciendo como trader y poder gerenciar mis ganancias. Otro punto bueno del diario de trading me va a dar qué monedas me dan más ganancia que otras. Puedo sacar una cantidad de estadísticas bastante buena y bastante grande. De esa manera entiendo, por ejemplo, que operando los miércoles me va bien y operando los jueves me va más o menos. Tal vez pienso operar los jueves las monedas que solo me va bien y de esa manera aumento mi rentabilidad. Es un poco esa la parte de psicología de trading, de psicología de éxito y de disciplina que uno tiene que tener. El hecho de tener el plan de trabajo impreso, leerlo y cumplirlo ya nos da la disciplina necesaria que aquí se necesita. Por tanto, tienen que estar bien definidos todos mis parámetros en él. Unas 4 páginas, 5 páginas máximo, es más que suficiente. Y con eso nos separamos de la mayoría de los traders y trabajamos como los grandes profesionales. Ya creo que con esto estamos. No sé si queda alguna última pregunta. Recordarles por el momento que el webinar fue grabado y va a ser subido a nuestro canal Admiral Market Chile. Ok, volvamos a la presentación entonces. A mí me gusta ir finalizando siempre con esta diapositiva para que no se les olvide. Siempre coloquen stop loss, siempre. Como podemos ver la imagen, es bastante ilustrativa. La ayuda para no resbalar, para no caer. Si tienen una buena gestión de riesgo y un stop loss, se aseguran una cosa, que su capital permanezca intacto por varios meses, lo cual nos va a dar tiempo para ir mejorando nuestra operativa y para mantenernos en el mercado por mucho tiempo. No me sirve de nada perder la mitad de mi cuenta en una sola operación. Por eso siempre coloquen stop loss. Stop loss es su amigo, porque el dinero que perdemos en el stop loss es el dinero que le pagamos al mercado por aprender. Yo de un take profit o de una salida con ganancia de cierre manual no aprendo nada. Hasta ya haber analizado 50 operaciones y entender que sí comprendo el modelo, pero antes de eso nada. En cambio, un stop loss me hace ver cuándo me estoy equivocando, por qué me estoy equivocando, si tengo un stop loss correcto o no. Y de esa manera puedo ir creciendo como trader.
Y de esta manera ya darle las gracias por su tiempo, desearles que tengan un excelente día, que tengan muy buenos trades y que así puedan seguir creciendo. Recuerden, mi correo es angel.rubilar@admiralmarkets.com, mi Skype es arrubilar.amc. Siéntanse libres de agregar y de consultar cualquier tema en los cuales yo les pueda ayudar. Recuerden visitar el canal de YouTube de Admiral Markets Chile para que puedan ir viendo los webinars que hemos dado junto a Emilio Januar. Y si son de su interés, nos dejan un comentario y nosotros vamos a tratar de responder y de ayudar de la mejor manera. Muchas gracias a todos por asistir. Nos estamos viendo, como les dije, ya en los próximos webinars. Y los que quedaron interesados, ya el próximo martes vamos a tratar el tema más a fondo con estrategias y maneras de operar nuestras líneas de tendencia. Por ahora me despido. Que tengan buen día. Hasta pronto.